Buenas tardes mis hermanos y hermanas, les saludo. Les doy la bienvenida a quienes vayan a escuchar esta tarde o más adelante el mensaje del Señor y las oraciones. Eh, Gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede de podernos reunir y, y llegar hasta ustedes con la palabra del Señor y orar también. También queremos que ustedes pudieran dejar sus peticiones y un like cuando termine para poder seguir en este tiempo. Le voy a dar la oportunidad a mi esposo para que salude y comience con... Vamos a hacer una oración, perdón. Hola, buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos, todos los que por este medio nos puedan ver ahora o más adelante. Les saludo y les abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les deseo las más ricas bendiciones. Amén. Amén. Vamos a comenzar con una oración, dándole gracias a Dios por este momento. Padre Santo Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias en esta tarde por concedernos este tiempo para hablar contigo, para oír tu voz también. Gracias por este día maravilloso, un día de lluvia. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este medio por el cual podemos llegar a muchas personas. Gracias, Señor amado. Señor, te pedimos que tú tomes el control del internet, el control de nuestras vidas, Señor, y seas tú hablando por medio nuestro. Amén. Rogamos tu presencia, la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora mi esposo queda con la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Vamos a meditar algunos versículos desde el versículo 11 al 32. Parábola muy conocida como el Hijo Pródigo. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, y juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este su hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. El Amén. Señor les bendiga, palabra del Señor. Amén. Esta enseñanza Jesús la realizó en el templo, en Jerusalén, y venían a oírle fariseos, escribas, entre otros, también publicanos y pecadores. Estando él cerca de Jerusalén en una ocasión anterior a este pasaje, pero dentro del mismo contexto, un fariseo que era dirigente en Jerusalén le invitó a cenar. Y llegaron a él también unos llamados pecadores que eran publicanos. Uno que estaba sentado a la mesa por causa de haber hecho una sanidad allí, exclamó diciendo: bienaventurado, bendito, el que coma pan en el reino de Dios. Esto es lo que dio origen a la parábola de la gran cena que explicó el Señor, que un hombre hizo gran cena, invitó a muchas personas y todos se excusaron y no fueron a la cena. Entonces lo que el Señor hacía era hablarles por medio de parábolas ilustrativas, y entre medio de esas parábolas a veces, no siempre, hacía una aplicación. Entonces venían los fariseos y los escribas para oírle, pero ellos no querían convertirse en sus discípulos. Entonces, entre estas aplicaciones, él les dice en el capítulo anterior que el que no dejare padre, madre, hijo, esposa, no era digno de él, que el que quería ser su discípulo tenía que cargar con la cruz y llevarla, o sea, ir hasta la muerte con el Señor Jesucristo. Entonces venían los fariseos escépticos a escuchar estas enseñanzas, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, y esto lo reconocía todo el pueblo. Y entre todas estas cosas, al murmurar, al comenzar este capítulo 15, nos dice que estaban allí presentes estos líderes religiosos, fariseos y escribas, que ellos sabían la ley en todos sus aspectos, y venían y murmuraban diciendo: a estos recibe, a los publicanos, a los pecadores. En este punto quiero decir que estas personas no eran gentiles, sino que eran personas también israelitas. Los publicanos eran gente que se habían puesto al servicio de Roma para cobrar los impuestos, y abusaban de este pago, cobrando de más. Y los pecadores eran aquellos que habían dejado de ofrecer los sacrificios estipulados en la ley según el libro de Levíticos. Entonces, de eso se quejaban los grandes líderes religiosos de aquel tiempo. Entonces Jesús les enseña esta parábola del hijo pródigo, que en realidad es una trilogía de la parábola de la oveja perdida,
también de la mujer que pierde la moneda, la dracma, y termina con esta popular y conocida parábola del hijo pródigo. Todos se encontraban perdidos. La oveja, que el pastor dejó las 99 en el redil y fue por aquella, y cuando regresó tuvo gran gozo. Reunió a sus amigos y se gozó por haber encontrado la oveja perdida. En el caso de la mujer que barrió la casa, encontró aquella dracma y también se alegró, reunió a sus amigas y les contó que había encontrado aquel dinero perdido. Y en el caso del hijo pródigo es la misma historia. Aquí nos muestra el amor de quien pierde algo. Aquí no quiere decir que estaban perdidos hasta el punto que necesitaban salvación, sino más bien que necesitaban ser hallados. Estaban perdidos hasta el punto de ser hallados. Entonces, como hemos leído, esta parábola tan conocida está simbolizada por los personajes que leemos al principio del capítulo 15. Los publicanos y pecadores eran aquel hijo pródigo, mientras que los fariseos y los escribas están representados por el hijo mayor, el hijo envidioso. Dio a conocer esta parábola al Señor Jesucristo para darnos a entender de el amor tan grande del Padre. Esto no trata de otra cosa, del gozo del Señor cuando un pecador se arrepiente, pero esta palabra arrepentimiento generalmente los cristianos le aplicamos a gente que no conoce a Dios erróneamente. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad. Esta palabra es netamente de la doctrina del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Cuando encontramos lo que tenían que hacer las personas que ofendían por ignorancia algunos de los preceptos de la ley, ellos presentaban un sacrificio a Dios, pero no involucraba un arrepentimiento. Entonces esta palabra arrepentirse significa un cambio de rumbo, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y es lo que ocurrió con esta persona. Pródigo no lo encontramos como palabra en este relato bíblico, sino que pródigo es el nombre que se le ha asignado a esta parábola. Pero la RAE, la Real Academia Española, nos dice que un pródigo no es como siempre imaginamos nosotros una persona que se va lejos y hace cosas indebidas. No, sino que la RAE lo clasifica simplemente como una persona que derrocha los bienes. No necesariamente es necesario ir a una provincia apartada para derrochar los bienes. No, a veces dentro de la misma comunidad cristiana hay creyentes que derrochan los bienes sin ir a ningún lugar. ¿Cuáles son esos bienes? Los tenemos muy estipulados en el libro de los Romanos. Capítulo 3 nos dice que son las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad. En el capítulo 9 nos dice que son las riquezas de su gloria. Está hablando de las riquezas de la gloria de Cristo. Aquí estamos hablando todo de Cristo. Y en Romanos capítulo 11 dice que son las riquezas de su sabiduría. Esto es lo que muchas veces los cristianos derrochan, sin apartarse de las cosas del Señor. No están aprovechando las riquezas. Las voy a repetir. Quiero repetirlo esto, hermano, hermana que nos está escuchando, que nos está viendo por este canal. Romanos 3:4 nos dice que las riquezas de Cristo son las riquezas de su bondad, las riquezas de su paciencia, de su longanimidad. En Romanos 9, versículo 23 nos dicen que las riquezas
son las riquezas de su gloria. Y en el capítulo 11, versículo 33 nos dice que son las riquezas de su sabiduría. Los fariseos y escribas venían a escuchar esta sabiduría, pero no estaban dispuestos a ser sus discípulos. Por eso que anteriormente les dijo, ¿quién que va a construir una torre no considera primero los gastos? Quien quiera ser el discípulo del Señor tiene que estar dispuesto a todo, incluso tomar la cruz e ir a la muerte con Jesús. Esa es la enseñanza que nos narraba para introducir a esto, que tan juzgados eran por la sociedad religiosa de aquel entonces. Es cierto que estos varones encargados de cobrar los impuestos, llamados publicanos, eran abusivos en sus cobros. Más del porcentaje que debían ganar es lo que cobraban. Ellos lo sabían. Pero eran discriminados, pero no dejaban de ser israelitas, no dejaban de pertenecer al pueblo del pacto. Eran aborrecidos por los líderes, por el pueblo y mayormente por los líderes religiosos. Cuando el pródigo, narrado en este capítulo 15, pide la parte de la herencia, el hijo mayor siempre recibía la doble porción. Seguramente el padre juntó lo que le pertenecía y se fue a divagar por el mundo, en una provincia lejana. Cuando le vino el hambre en aquella provincia, le comenzó a faltar todo, habló con un hombre de aquella ciudad y que le diera trabajo y le dio el apacentar cerdo. Esto lo llevó a una terrible degradación, porque el puerco, los cerdos, eran animales inmundos para los israelitas, para el pueblo del pacto, para Israel. Entonces escuchaban los fariseos esta parábola y ellos en su mente iban dibujando lo que significaba. Llegó a ser tan inmundo este personaje de esta narración como los mismos cerdos. Sí, había caído en tal degradación, pero cuando tocó fondo, este hijo menor dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ensayó el discurso que le daría a su padre. Voy a regresar, dijo, porque allá hasta el más vil de los obreros, el jornalero, tiene su comida, tiene su dinero, tiene su porción. Voy a ir. Ensayó este discurso y se fue hacia de donde había venido, al lugar de su padre. Y antes que llegara a la finca, a la hacienda, lo vio su padre. Le reconoció en forma inmediata. Le miró, porque déjeme decirle una cosa. Dios el Padre, representado en esta parábola por aquel varón, el padre de estos jóvenes, siempre ha estado atento. Atento a lo que haga usted, su hijo. Quiero preguntarle a usted, el hijo, cuando prodiga, cuando ha dejado la sabiduría, ha menospreciado, ha derrochado los bienes de Dios, ¿deja de ser hijo? No. Déjeme decirle que no. Ahí está el amor del Padre, atento, con la mirada pendiente, Amén. que se arrepienta, Así. que cambie de mente, Amén. que cambie de actitud. Si divagaba por este camino, se devuelva hacia el camino verdadero que ha dejado. Amén. Bendito sea nuestro Dios, que en su gran amor tiene la mirada puesta en ti, que te has descarriado, en ti, que no ha ido a ningún lado, pero has derrochado los bienes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Quiero decirte en este día que no has dejado de ser hijo. Así No, que Dios te ama a tal Amén. punto porque entregó lo que más Él amaba, a su unigénito, es. Amén. al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Y ahí está, atento a que tenga este cambio de actitud, este arrepentimiento. Llegó el hijo pródigo
Comenzó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre? ¡Shh! Le dijo, se echó en su cuello, le besó, le abrazó, no le dejó terminar el discurso. Le dijo: traed a su gente, a los criados, matad el becerro gordo. Le vistió con el mejor vestido. Para esta palabra tenemos la palabra en griego protón, que significa el mejor vestido le fue dado al hijo, lo vistió con ese vestido, no lo mandó a bañarse primero, sino que le perdonó, lo calzó con el apresto del evangelio, hizo fiesta. Eso es lo que hay, regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Uno que ha conocido la gracia de Dios, uno que ha estado en los medios de salvación, que ha gustado del Espíritu Santo y ha malgastado sus bienes. Hay gozo en el cielo, Dios con los ángeles, cuando un pecador se arrepiente. Y esto no le habla a una persona que no conoce a Dios, sino a una persona que sí ha conocido. Amén. Porque un pecador está muerto en sus delitos, en su pecado. Está lejos de la ciudadanía de Dios, de Israel, el pueblo de los pactos, de las promesas. Está sin Dios, sin esperanza. Entonces le habla a aquel que sí conoce a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Entonces quiero decirte que es necesario hacer fiesta si tú te vuelves al Señor. Así es. Es necesario regocijarnos en el Señor, y no podemos nosotros ser hijos envidiosos Así como estos fariseos, como estos escribas que sabían la ley al revés y al derecho y juzgaban a aquel hermano, aquel consanguíneo, aquel compatriota con el cual compartían el culto. Lo juzgaban por sus pecados y ellos se creían superiores, representados por aquel hijo envidioso. Es necesario hacer fiesta. Regocijémonos, dijo el Padre. Que el Señor les bendiga. Hermano, quiero decirte que siempre Dios ha estado esperándote con los brazos abiertos. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a orar por ti que andas sentido indigno, por ti que no has querido ir a la iglesia porque crees que tienes que dejar los vicios primero. No. Vuelve al Señor tal como Amén. está, Amén. porque es amplio en misericordia y el precio del pecado ya fue pagado. Confiesa tu pecado. Amén. Eso es lo que Dios nos declara en su palabra, en la epístola de Juan. Ahí dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el medio del cristiano, la confesión y el arrepentimiento. En esto consiste. No es para la gente que no conoce a Dios, sino para la gente que sí le conoce. Cambio de mente, cambio de actitud. Que el Señor te vuelva el sentido. El Espíritu Santo ha estado triste todo este tiempo que has estado apartado. Pero hoy puede ser un día de regocijo, un día de gran gozo, un día de fiesta. El Señor te bendiga grandemente. Amén. Qué hermosa palabra el Señor nos ha traído en esta tarde. ¿Sabe, cariño, que estaba pensando cuando usted estaba predicando sobre que a veces no es necesario irse lejos para perder la gracia? Estaba pensando en cuántos en una iglesia no impactan en el mundo con lo de Dios porque quieren un liderazgo, esperando un liderazgo, y mueren muchas veces esperando tener un liderazgo para impactar. También eso se pierde la gracia cuando se malgasta el tiempo y se va a la iglesia por religiosidad y no por ir a agradar a Dios, no para ir a crecer e impactar. Estaba pensando en eso y doy gracias al Señor por esta palabra y vamos a orar. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor porque nos da este medio por el cual podemos impactar también en otros. Este canal fue creado justamente para orar
por aquellos que se fueron, por aquellos que están vagando en el mundo, habiendo conocido al Padre, habiendo gustado del amor del Padre, hoy están en los vicios, están en el mundo, están detenidos otros. Entonces vamos a orar por esos hijos pródigos, por esas familias pródigas que rechazaron la bendición de Dios, por aquellos que se les hirieron en una iglesia y están lejos del Señor porque se quedó un día, se quedó dos y vino el resentimiento y se empezó a enconar esa herida. Entonces vamos a orar para que caigan muros, para que se vuelvan al Señor. Oremos. Amén. Padre Santo Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, inclinamos nuestro rostro, nuestro corazón ante ti para darte gracias por esta palabra. Amén. Gracias, Señor, gracias porque aún, Señor, tú llamas hijos a aquellos que se fueron, aún Amén, llamas Señor. hijos a aquellos que te dieron vuelta a la espalda, Amén, aún llamas hijos a aquellos que un día extraviaron el camino. Amén, Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, bondadoso, eres un Padre amoroso. Y hoy, Señor, has venido a despertar las conciencias Amén, de Señor. aquellos que partieron lejos. Te pidieron, Señor amado, el tiempo e irse, Señor. ¿Cuántas veces con tristeza me ha tocado escuchar que primero quieren probar lo que es el mundo, quieren probar, Señor amado, el pecado y después volverse a ti? ¡Qué necedad tan grande, Señor! Cuando en ti, Señor amado, tú nos honras, Señor, nos vistes, nos calzas, Señor amado. En ti, Señor amado, tenemos, Señor, victoria sobre todo, Señor, sobre las circunstancias, sobre el pecado, Señor. Gracias, Cristo bendito, Amén, porque hoy Señor. día, Señor, tú has traído esta palabra, Gracias, Señor. Señor. Permite, Señor, que aunque pasen, Señor, los meses, los años y alguien vea esta predicación, pueda ser impactado por ti y se vuelva a ti, Señor, porque el tiempo ya es cumplido, Señor, y esa palabra es para nosotros y el reino de los cielos se ha acercado hacia vosotros. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Sí, Señor, hoy día tú nos invitas a volvernos a ti, Señor. Amén, Señor. Señor, permite que estas personas que van a escuchar tu palabra les den la fortaleza, Señor, para poderse volver a ti. Permítenos ser luz, Señor, para aquel perdido, que este canal sea luz, Señor amado, para aquellos que andan extraviados. Amén. Te pido, Señor, que nos prepares a nosotros, Amén, a la iglesia Señor. presente, Amén, Señor, Señor. para recibirlos, Señor, Así y es, no Señor. criticarlos, no cuestionarlos, sino abrazarlos como relata este pasaje. Amén, Señor. Y vestirlos, Señor, y calzarlo y ponerle anillos en su dedo. Amén, Señor, Señor. ponerles en un lugar privilegiado, Señor. Amén, Oh Señor. Dios eterno, en esta hora, Señor, oramos por la iglesia para que la prepare, Señor, para recibir a todos esos hijos pródigos, familias completas que un día te sirvieron y hoy andan lejos de ti. Amén, Dios Señor. eterno, ¿cuántos estarán en una cárcel? ¿Cuántos estarán agonizando, Señor? Dios eterno, ¿cuántos desahuciados, Señor, en un hospital? Así es, Señor. ¿Cuántos desechados de la sociedad? Amén, Señor amado, te pido en esta hora que esta palabra, Señor, llegue hasta ellos Amén, y sean Señor. impactados por ti. Amén, Señor, aún en tiempo
Mientras hay vida, Señor, hay esperanza para estas personas. Señor, y hemos decidido pararnos en la brecha con mi esposo para impactar en este mundo, para llevar tu palabra a aquellos, Señor, perdidos. Padre Santo, te ruego por cada uno de los que un día te sirvieron y hoy están lejos de ti. Te pido por cada congregación, por los líderes, por los pastores, Señor. Prepáralos, Señor amado, equípanos, Padre Celestial, para recibirles, Señor, discipularles, Señor, curar sus heridas, vendarlos, Señor amado. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, abre nuestra mente, nuestra conciencia, Señor amado, y ayúdanos, Padre Celestial, a tener tiempos a solas contigo para estar orando por aquellos, Señor, que no se sienten con el derecho de orar, Señor. Dios eterno, hoy tú, Señor, estás dando una campanada de alerta, Señor, y estás dando una oportunidad, Señor, a aquellos perdidos, a aquellos que un día te sirvieron y hoy viven como pródigos, Señor. Tú estás haciendo una invitación, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, esta palabra leída y exhortada. Bendice, Señor, este tiempo que usamos para llegar a otros, Padre. Señor, permite, Señor, que nuestra vida, Señor, sea intachable, sea luz, Señor amado. Permítenos ser sal en este tiempo. Permítenos tener tiempos de humillación ante ti, Señor, de reconocer que te hemos fallado. Te pedimos, Señor, por cada hijo tuyo que estando en una iglesia, asistiendo a los servicios, vive como pródigo, Señor. Vive, Señor amado, aislado, lejos de ti. Su cuerpo va a la iglesia, pero su mente, su espíritu está en otro lado. Oh Dios eterno, ten misericordia. Despierta la iglesia en este tiempo. Señor, muévenos a misericordia. Señor amado, sácanos de la complacencia, Señor, y haznos ver, Señor amado, lo que ocurre a nuestro alrededor. Y ayúdanos a impactar, Señor amado, con tu palabra. Permítenos ir y recoger, Señor, aquel paralítico, Señor amado, espiritualmente, aquel triste, abatido, agobiado, enfermo, Señor, desolado. Señor, cuántas veces, Señor amado, llegan hijos tuyos a tu casa, Señor, triste, abatido, y salen, Señor amado, destruidos porque alguien, Señor, les hirió. Oro por ellos, Señor amado. Clamo, Señor amado, para que esta palabra impacte en ellos, Señor. Y ayúdanos a los cristianos, Señor, a ser buenos samaritanos, a levantar al caído, Señor, a restaurar, Señor. Permítenos con mi esposo ser restauradores, Señor. Dios eterno, que levantemos a aquel que ha caído. Dios amado, en este tiempo es necesario que la iglesia ocupe estos medios, ocupe la tecnología, se levante, Señor amado, y empiece a impactar con lo tuyo. Dios eterno, te doy gracias en esta hora. Gracias por este tiempo de palabra. Gracias por este tiempo de oración. Gracias, Señor amado, por este medio por el cual podemos atravesar montañas, Señor. Podemos atravesar culturas, podemos atravesar fronteras, Padre. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres digno de honra, de gloria, de alabanza, Señor. Gracias, Padre bendito, por haber despertado nuestra conciencia, Señor, y levantarnos, sacarnos de las cuatro paredes y empezar a llevar tu palabra a aquellos que no se sienten, Señor, con derecho a
Para llegar a tu casa la vergüenza les detiene. Mas en esta hora, Señor, se ha derribado toda maldición, Señor. Sean Así, quebrantadas Padre, maldiciones generacionales. Amén, Señor. Se han derribado, Así sea, Señor, los muros de la vergüenza, Señor. Dios eterno, y empiecen, Señor, a llegar a tu casa, Señor. Amén, Empiecen a buscar asilo, refugio en ti, Padre bendito. Señor, gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor amado, llegue a todo lugar, Señor, y empiece, Señor, a amonestar, y que esta palabra llegue, Señor, en el tiempo justo, en el tiempo preciso. Amén, Y sea un bálsamo, Señor, para aquellos que tanto te necesitan. Gracias, Señor. A ti sea la honra, Amén, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Amén. por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Agradecemos al Señor poder estar junto a ustedes una vez más por este medio, usando las redes sociales, y cualquier petición que tengan, haznosla saber. Activa la campanita. Vamos a ayudarte en lo que sea posible con respecto a la palabra del Señor y con respecto sobre todo a la oración. Mi esposa está disponible todos los días, las 24 horas del día, a la hora que el Señor le ordene orar por alguien. Ella está disponible, y yo por motivos laborales estoy a medio tiempo, podemos decir. Pero aquí estamos para sus servidores. Amén. Aquí están sus hermanos para ayudarles en lo que fuere. Amén. Que el Señor les bendiga. Haznos saber los comentarios. Bendiciones. Bendiciones, no olviden poner like y suscribirse. Besito, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.